Durante las últimas décadas, la tecnología de almacenamiento ha crecido de manera exponencial. Hemos migrado de carreteles de cintas magnéticas a cassettes, discos de computadora y a todo tipo de sistemas de almacenamiento como los discos ópticos. Los discos rígidos de computadora fueron evolucionando, cada iteración con una mayor capacidad hasta llegar a las memorias flash y finalmente los discos de estado sólido. Sin embargo, todavía tenemos un problema al respecto del almacenamiento de datos. En primer lugar, la cantidad de datos que producimos es mucho mayor que la cantidad de información que podemos almacenar. Y segundo, las tecnologías de almacenamiento tienen una duración limitada. Un ejemplo claro son los discos rígidos, que poseen partes móviles y duran un máximo de 10 años. Una de las opciones es utilizar la sabiduría de la naturaleza, que utiliza el ADN como el método de almacenamiento de la información genética. Utilizando la maquinaria celular se podría sintetizar el ADN con la información que queremos grabar para la posteridad y guardarla en freezers o tal vez en organismos vivos, como nosotros mismos. ¿Cuánta información puede almacenar el ADN? La densidad de información que puede contener el ADN tiene un límite teórico increíble, alcanzando unos cuantos millones de gigabytes por cada gramo. Esto está al orden de los petabytes. Esto es una cantidad millones de veces mayor que los métodos que utilizamos actualmente. Pero, ¿qué es lo que nos impide utilizar el ADN como método de almacenamiento cotidiano? Los mayores inconvenientes para usar el ADN en lugar de un disco rígido es que la tecnología para el grabado y la lectura todavía deben perfeccionarse. Deben confluir áreas muy diversas de la computación y biotecnología. Idealmente, la ingeniería para escribir y leer el ADN debe tener esa precisión atómica, debería operar automáticamente y poseer una interfaz entre la información que genera una computadora y los sistemas biológicos donde ocurrirían los procesos de síntesis del ADN. ¿Cuáles fueron los hitos logrados hasta el momento? Uno de los primeros intentos de utilizar el ADN para almacenar información fue en el año 1988, cuando el artista Joe Davis hizo el primer intento. Él convirtió la imagen simple, denominada microvenus, en una secuencia de ceros y uno y los arregló en una matriz de 5 por 7, donde uno indicaba píxeles oscuros y 0 píxeles blancos. La información fue codificada en una molécula de 28 pares de bases insertada en la bacteria E. coli. Luego el ADN fue extraído de la bacteria y la imagen restaurada. Pero no fue hasta comienzos del siglo XXI cuando hubo un trabajo revolucionario de Church y Goldman que volvió la atención a este tema. Ellos lograron almacenar 659 kilobytes en moléculas del ADN, luego 739 kilobytes. Mientras que se refinaban los sistemas de compilación, la cantidad de información que se podía almacenar en el ADN aumentaba. Para fines del 2018, la cantidad de información que se logró guardar excedía los 200 megabytes en 13 millones de bases nitrogenadas. Y gracias a los sistemas nuevos de secuenciación y lectura, el uso del ADN se volvió cercano a las aplicaciones prácticas. ¿Qué pasa con las mutaciones del ADN? Uno de los errores comunes en la replicación es la incorporación equivocada de las bases, que se denomina en inglés mismatch. Además hay otro tipo de errores, denominados inserciones y deleciones, que incluyen fragmentos más grandes del ADN y colectivamente se denominan indels. Actualmente la frecuencia de errores en la síntesis se encuentra en un poquito menos que el 1%, un valor todavía alto para utilizaciones prácticas, pero hay varias maneras de evitar la confusión al leer este tipo de información. Estas son dos, básicamente, la redundancia física y la redundancia lógica. La redundancia física se refiere a duplicar las moléculas del ADN que poseen la misma información. Por ejemplo, si copiamos 4 veces la misma información, podremos evitar los errores. Este método claramente aumenta el costo. Otro método es la redundancia lógica, muy utilizada en la ciencia de información. En esta se utiliza símbolos extras, denominados símbolos de verificación o supervisado, que me indican si la lectura fue correcta y me ayudan a corregirlo. ¿Cuánto puede durar un disco de ADN? La vida media del ADN tiene que ver con el tamaño de la molécula y la temperatura. Un fragmento de 500 pares de bases posee una vida media de 30 años a 25 grados centígrados, pero 30 pares de base, una molécula más pequeña, puede durar 500 años a temperatura ambiente. En el frío, los restos fósiles demuestran que el ADN puede durar hasta miles de años, como el caso del genoma del mamut, recientemente secuenciado. Por ejemplo, a 5 grados bajo cero, el ADN mitocondrial puede durar hasta 158.000 años.
Una opción es almacenar el ADN en los polos de la Tierra o inclusive en Marte para un archivamiento milenario. Otra opción es utilizar los seres vivos. Comparado al almacenamiento in vitro, el almacenamiento in vivo toma la ventaja de los mecanismos de replicación, corrección de errores y mantenimiento de integridad que posee el ADN en las células. ¿Cuánto falta para comercializar los discos del ADN? Para terminar la tecnología se tiene que bajar el costo de escritura y lectura del ADN, básicamente el de síntesis o escritura, y también la eficiencia en el almacenado. La síntesis del ADN viene bajando a un ritmo tan rápido que no estamos lejos de llegar a ese valor práctico. Se prevé que el año que viene el costo de síntesis baje de $10 por nucleótido y se estima que la velocidad que vamos, en 10 años, el almacenamiento en ADN será más barato que los sistemas magnéticos. Muchas gracias.